Una nota introductoria y un análisis más bien político de lo que tiene que ver con este conflicto estudiantil, las marchas y por supuesto también el descontento social a raíz de estas reformas. Veamos la nota. Los estudiantes lo dejaron claro, las movilizaciones continuarán pese a los anuncios del gobierno en materia de educación. Primero, el presidente Sebastián Piñera anunciaba al país la inyección de 4.000 millones de dólares para complementar los presupuestos educativos. Luego, el ministro Bulnes hacía lo suyo y anunciaba al país la desmunicipalización de la educación secundaria. Ninguna de esas propuestas logró aplacar a los estudiantes, que fortalecieron el movimiento incorporando a distintos sectores de la sociedad, convirtiéndose en un verdadero movimiento ciudadano. Huelgas de hambre y marchas por todo el país son la tónica actual. Sin embargo, y más allá de las multitudinarias manifestaciones, cifras de detenidos y propuestas que se estrellan en la nada, quisimos conocer la génesis del problema de la educación y por qué los estudiantes plantean el fracaso del actual modelo. Podemos afirmar que a comienzos de la década de los 80, la educación chilena comenzó a configurarse en base a dos principios. El primero de ellos corresponde a una educación de mercado, fundada en decisiones de inversión y aprovechamiento del mismo. Un ejemplo claro de esta situación lo dan las universidades privadas, el hecho de que varias de ellas han sido adquiridas por fondos de inversiones. Así, las universidades Santo Tomás, Del Mar y Universidad de las Américas han pasado por este proceso. Un segundo eje estructurador de la educación chilena corresponde al autofinanciamiento, concepto que explica por qué las universidades pertenecientes al Consejo de Rectores cuentan con menos financiamiento por parte del Estado para llevar a cabo sus actividades académicas. Esta situación ha llevado a la educación pública a recurrir a las lógicas mercantiles de manera indirecta. Por ejemplo, uno lo ve claramente en las exigencias de los puntajes de entrada de la PSU. Han ido bajando, ¿cierto? En la eliminación de carreras que no generan una gran entrada de estudiantes. Se ha ido viendo también en la forma en que se han ido creando unidades para lograr financiamiento externo en las diferentes universidades. Prácticamente todas las filiales de las universidades privadas tienen también, así como lo han hecho también la Norte y la Universidad de Capacitación Técnica, pero que tiene otra figura jurídica y que permite también ingresos, ¿no es cierto? Ingresos elevados. El movimiento ciudadano estudiantil plantea un nuevo principio que modifique el sistema educativo. En este nuevo orden, el Estado debe asumir la responsabilidad de financiar, controlar y regular la educación en cuanto a su valor de herramienta social que garantiza la equidad de los ciudadanos. Este movimiento ciudadano estudiantil universitario es un movimiento que aflora, diríamos, 30 años después de la implementación de este sistema. Y aflora con un solo mensaje: el sistema centrado en la mercantilización de la educación ha fracasado. El gobierno, en sus 21 puntos dados a conocer por el ministro Bulnes, no plantea el cambio del sistema ni sus principios reguladores que se mantienen. Al plantear el problema como meras deficiencias, se evade el tema de la responsabilidad del Estado hacia sus ciudadanos. Bueno, siempre se ha dicho, y el gobierno hasta algunos días atrás decía que ellos permitían el diálogo y querían el diálogo. Sin embargo, nosotros entregamos una respuesta concreta a esos 21 puntos que entregó el gobierno. Y que no es nada más que, una vez más, algo maquillado, algo en que se le cambió la peluca, ¿cierto? Se le pintaron los labios, se le pusieron aros, pero que es lo mismo. Aquí no ha habido ningún cambio. Y eso es lo que molesta tanto al grupo de los alumnos de educación superior, medios y a los profesores. De esta manera, las movilizaciones adquieren todo su sentido en cuanto a su valor crítico que exige profundos cambios en la educación y que ésta garantice el acceso al 20% de los jóvenes que actualmente no ingresan al sistema educacional. Aquí comienza la voz de mi ciudad, porque Antofagasta tiene algo que decir. Bien, ahí teníamos la nota introductoria del periodista Gonzalo Andrónico respecto del análisis político y también, por supuesto, algunas visiones como el Colegio de Profesores, que no participa directamente en esta mesa de diálogo, pero que también han tenido
una tremenda injerencia en estas reformas estudiantiles y por supuesto también en las demandas. Vamos a partir de inmediato entonces con la entrevista y también con el debate, preguntándole a Danco, porque ya todos saben cuáles son en definitiva las peticiones o en qué consiste este pliego de necesidades, más que peticiones que tienen los estudiantes, no solamente de la educación universitaria, sino también los secundarios. Pero hay un punto en que lamentablemente no se ha llegado a este consenso, en este encuentro, en que lo que propone el gobierno a ustedes simplemente no les parece. ¿Por qué? ¿Qué pasa con esto? Porque ustedes dicen que es simplemente algo que es lamentablemente igual a lo que se había presentado antes el ministro Joaquín Lavín y que en definitiva se ha maquillado, tal como decía el profe Ricardo Ochoa en la cuña, y en definitiva no hay nada nuevo en cuanto a las propuestas? Uno de los principales problemas que tiene esta propuesta que da el gobierno es el tema del financiamiento. Si bien es cierto, han habido diferencias respecto a lo que es el GANE en cuanto a lo que es la democratización, financiamiento sigue siendo el mismo tema. Entonces, el principal problema en cuanto a financiamiento es que se plantea un aumento en el número de créditos, un aumento en el número de becas, pero no es lo que se está pidiendo. Lo que se está pidiendo es apuntar hacia la gratuidad, o por lo menos apuntar hacia lo que es el financiamiento estatal, acorde a lo que es un país de la OCDE, acorde a lo que es el estándar de ser un país catalogado dentro de los países ricos del mundo. Y a esa lógica es la que apunta el movimiento estudiantil. O sea, si tenemos la gracia de estar dentro de una agrupación de países con un superávit tan alto, digamos con un crecimiento anual que tiene hoy en día Chile, que es del 4%, nosotros entendemos que los ingresos como país son bastante altos, la inflación está baja, el IPSA está alto. Entonces, ¿cuáles son las razones para no apuntar a una gratuidad? Por lo tanto, el aumento de los créditos obedece simplemente a un conflicto de intereses. Y bajo el conflicto de intereses que se levanta el movimiento estudiantil, acompañado de los padres, acompañado de los profesores, y se levanta frente a un grande que es el Estado hoy en día, que tiene el control de los dineros, y esos dineros no lo está aportando a la sociedad de una manera equitativa. Y por lo tanto, mientras el dinero no sea aportado de una manera equitativa, mientras las universidades del Estado no sean acogidas por el Estado, sino más bien sean resguardadas por el poder político bajo el gobierno del banco, nosotros no podemos quedarnos callados. Pero hay un punto súper importante con respecto al tema del financiamiento, porque muchas personas dicen, pero ¿cómo va a ser gratis? O sea, que para empezar no hay ningún ejemplo claro de que exista gratuidad de la educación. Hay muchos en países que cubren casi la totalidad, el 100% efectivamente con fondos estatales para cubrir el tema de la educación. Y hay otro punto que tiene que ver con eso, porque muchas personas no tienen ni idea cómo funciona o en qué se basa el tema del endeudamiento, que es un grave problema para un gran porcentaje de alumnos que acceden, gracias a Dios y gracias a sus estudios también, a la universidad, pero que lamentablemente se ven en un punto en que no son capaces de financiar por problemas económicos de la familia, etcétera, y porque lamentablemente en este caso los créditos estatales, el grado de endeudamiento es muy muy alto. Sí, bueno, uno de los análisis que se ha hecho es el alto porcentaje de interés que tiene el CAE, sector crédito del Estado, a pesar que la propuesta del gobierno apunta a disminuirlo de aproximadamente un 6% a un 4%, sabemos que eso no responde a lo que nosotros queremos. Y el CAE hoy en día está generando que una persona que estudia una carrera que cuesta aproximadamente 25 millones de pesos, va a terminar debiendo 45 millones de pesos, porque esto se extiende a un pago de aproximadamente 20 años, el Fondo Solidario se extiende entre 12 y 15 años. Entonces, como vas a pagar en 20 años, termina de 25 a 45 millones por lo bajo. Entonces, esta cantidad de dinero, a pagarla en 20 años, te está significando a esa persona que tal vez va a salir a una sociedad laboral en la que quizás no se va a poder integrar, y además, en el momento en el que deje de pagar, va a entrar a toda esta deuda que se le va a hacer mucho más grande. Entonces, este gran punto que nosotros apuntamos es que no hay por qué generar esta deuda a los estudiantes. No tiene razón de ser esa deuda. Si hoy en día la cantidad de créditos que se otorgan son tan altos, que el dinero que está entregando el Estado a los bancos es tan alto, porque uno cuando adquiere el crédito nacional del Estado, lo que sucede es que cuando se insertó este crédito en el año 2006, la presidenta Bachelet, cuando firmó, ella dijo, ok, firmamos, y entonces al banco inmediatamente se puso en la mesa aproximadamente 700 millones de dólares, y con esos 700 millones de dólares se da inicio al crédito. Entonces, con estos 700 millones, nosotros entendemos que mejor se hubiese aportado para la educación, para infraestructura, o ya apuntar a lo que es la gratuidad en vez de apuntarlo a dar dinero a los bancos. Y hoy en día, cuando arrojan los créditos, que son aproximadamente 70.000 créditos al año de CAE, el banco lo que le pide al Estado es que le asegure que le van a pagar ese dinero. Entonces, ¿qué es lo que hace el Estado?
el Estado compra aproximadamente 50.000 de estos créditos, y eso significa 180 millones de dólares. Lo compran inmediatamente, entonces los bancos dicen, ok, nosotros les vamos a pasar el dinero a toda esa gente. Entonces lo que está haciendo el Estado es comprar las deudas. Y como el Estado compra las deudas, el Estado está, en cierto sentido, pagando la educación. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que el Estado está dando el dinero a los bancos, y al final la gente cuando sale no puede pagar, y muchos de ellos no pueden pagar por grandes razones, porque el sistema está saturado, porque hoy día no hay una regulación de las carreras, entonces no pueden pagar. Y al final el banco termina ganando mucho dinero, porque los intereses son altísimos, termina ganando mucho dinero y el Estado termina entregándole el dinero al banco. ¿Y qué pasó? Entonces el Estado quedó sin ese dinero, quedó sin ese remanente, y aún así la educación no es gratis, diciendo que los valores son exactamente iguales. Entonces nosotros eso es lo que no entendemos, o sea, si pueden entregar altas tasas de dinero, ¿por qué ese dinero no va enfocado, si es la misma cantidad de dinero, que tal vez no se recupere nunca? ¿Por qué no va enfocado simplemente darlo como gratuidad, y por qué va enfocado en entregárselo a los bancos? Entonces ahí es donde nosotros vamos comprendiendo que la cantidad de bancos que existen en Chile y los intereses creados por los políticos nos dan la respuesta. Seremi, para ir separando también los temas por tópicos, estamos hablando del tema del endeudamiento. ¿Es posible en Chile tener educación gratis para todos? A ver, yo creo que aquí coincidimos en varias partes y el diagnóstico está hecho. Y obviamente la forma en la que no se ha llevado a cabo es la forma que nosotros también estamos solicitando en reiteradas puntos de prensa, en reiterados anuncios, en reiteradas posturas, y obviamente lo que queremos es poder sentarnos a dialogar, porque hay temas de fondo. Pero hoy lo que tenemos que hacer, y el diagnóstico está hecho, es mejorar la calidad en la educación. Entonces, primero lo que hay que hacer es lo que ya dijo el Presidente de la República a través de un mensaje presidencial. Contesta la pregunta. Porque hace más de 20 años que se está tomando un son con el dedo. Efectivamente, hoy día hay universidades privadas, otras públicas, algunos con fin de lucro, sin fin de lucro. La Constitución lo que asegura es la educación, ¿verdad? Pero no una educación de calidad. O sea, en definitiva, hoy día el padre tiene que endeudarse, como decía, ¿verdad? El estudiante, y en ese caso, ahí tenemos un grave problema, porque hoy día la familia tiene que escoger a qué hijo mandar a la universidad, o directamente ser los mismos estudiantes los que después de muchos años terminan pagando esa deuda. Nosotros como gobierno estamos dispuestas, obviamente lo hemos hecho así desde un principio, en dialogar, estamos dispuestos a hacer reformas de fondo. Decía el profesor Ricardo Ochoa que es más de lo mismo, está maquillado. ¿Cómo va a estar maquillado si antes ningún gobierno se atrevió a hablar de desmunicipalización? Ningún gobierno se atrevió a hacer una reforma constitucional y agregar en nuestra constitución educación de calidad. Entonces no es lo mismo, no está maquillado. Y el día de hoy yo le digo, o sea, a todos los estudiantes tienen que estar conformes, tienen que estar orgullosos, tienen que estar, ¿verdad?, en ese sentido ya muy contentos con lo que se ha logrado. ¿Y por qué? Porque lograron, ¿verdad?, que un gobierno que está dispuesto a escuchar ponga sobre la mesa temas tan importantes que vienen arrastrándose por años. Nosotros, yo no quiero acá nuevamente sacar el tema de que hace 20 años, no, porque la verdad es que hace 30 años que venimos así. Entonces lo importante es avanzar, pero para avanzar difícil lo vamos a hacer a través de megáfonos, a través de gritos. Para avanzar, contesta la pregunta de la gratuidad. En Santiago. Ahí sí quiero ser bien justa, y lo he dicho en forma reiterada, y lo hicimos también en un programa, en este mismo programa, cuando el mensaje presidencial se dio como primera respuesta, ¿verdad?, de que en Antofagasta somos una región en donde las marchas se han desarrollado en forma pacífica, donde no han habido destrozos, y eso yo lo voy a seguir reiterando. Pero efectivamente ya a nivel nacional esperamos que nos sentemos a la mesa, porque son estos temas de fondo los que hay que seguir conversando. ¿Es posible tener una educación gratis? No, lo primero que tenemos que hacer es tener una educación de calidad, y el presidente ha sido claro en eso. El problema no es del financiamiento, el problema no es del lucro, el problema es que aquellas que sean públicas efectivamente den también una educación de calidad. Es que ¿para quiénes? Tiene un problema, y el tema del endeudamiento. Mira, acá en Chile ayer logramos un gran... Sí, es que por eso digo, o sea, la persona que tiene que ir a una educación pública, a lo mejor gratuita, ¿verdad?, tiene que también tener una educación de calidad frente a aquel que libremente, y a lo mejor teniendo las condiciones, puede ir a una institución privada. Y en ese sentido, lo importante es que hoy día, cuando volvimos a la democracia, el 70% de los estudiantes estaba en establecimientos públicos. Cuando nosotros recibimos el gobierno, ese 70% está en establecimientos privados. Entonces, si efectivamente eso no es privatizar la educación, bueno, yo no sé entonces de qué estamos hablando. A mí me gustaría que muchas de aquellas personas se sumen a la mesa, y hemos visto algunos dirigentes, por ejemplo, de partidos de la oposición, como es la Democracia Cristiana, que están dispuestos a conversar. Hemos visto algunos
profesorado, ¿verdad?, que también hoy día no están en toma, hay muchos alumnos que tampoco están en toma, el 7% de los establecimientos a lo largo de todo el país están hoy día en toma. Las marchas son masivas, y son masivas ¿por qué? Porque no es solamente el movimiento estudiantil, porque obviamente es un movimiento social, es un movimiento familiar, y eso es lo que imagino después, bueno, la psicóloga también se va a referir, pero es importante de que yo me pregunto, bueno, imagínate nosotros no hubiésemos ganado la elección en su minuto, y hubiese habido un gobierno más de concertación, hubiésemos seguido con esto. Nosotros estamos dispuestos a avanzar, estamos dispuestos a dialogar, pero no estamos dispuestos a la forma. Cuando uno propone algo, propone un 100%, quiere que ojalá obtener el 100%, ¿verdad? Pero cuando uno está dispuesto a dialogar, a lograr acuerdos, a lograr también una equidad, un punto medio, como ayer lo hicimos, por ejemplo, en el tema del postnatal, sabe que a lo mejor ese 100% no se va a obtener, pero sí hay que avanzar, hay que tener temas de fondo también, y es por eso que hoy día muchos agradecen el tema de la desmunicipalización, y tenemos, por ejemplo, al señor Mario Acuña, llamando a que vuelvan a clase, a retornando a clases. Sabíamos que incluso se llegó a marchar en su minuto la misma alcaldesa, pero hoy día están haciendo un llamado que si no volvemos antes del 16 de agosto vamos a perder el año escolar, y eso sí que no mejoraría la calidad de la educación de nuestro país. Sí. Hay un concepto que se ha utilizado mucho en el último tiempo y tiene que ver con la intransigencia. Ustedes dicen que el gobierno es intransigente y al revés, el ministro Bulnes se lo he escuchado decir muchas veces que los estudiantes son los intransigentes. ¿En qué punto ustedes piensan, y viceversa, en qué punto ustedes piensan que el gobierno ha sido intransigente respecto de los petitorios de los estudiantes versus la doble propuesta? Porque ya se conoció una con el ministro Lavín y ahora es otra, que es a lo que se refería el profesor respecto del maquillaje, era respecto de ese anuncio del ministro Lavín. Danco. Mira, las intransigencias pasan por muchas partes. Por una parte, no tomarnos en serio y pensar que son un montón de chicos que están gritando cosas, como bien lo dijo, levantando pancartas y metiendo bulla. Ahí está la primera intransigencia. La segunda intransigencia pasa por el gran tema que este gobierno, si bien es cierto, no tiene la culpa de todo lo que está sucediendo en cuanto a la educación, pero sí puso algo que a nosotros nos preocupó mucho como universidad estatal y como una universidad regionalista. Nosotros, cuando nos enteramos que la reforma del gobierno que esperaba lanzarse en este segundo semestre apuntaba que todo el dinero que hoy en día va para las universidades tradicionales, que sabemos que es bastante poco, iba a repartirse dentro de todas las universidades sin aumentar el fondo, sino que simplemente se iba a barajar a todas sin aumentar la cantidad. A nosotros nos asustó bastante. Entonces, esa fue la principal razón por la cual iniciaron las manifestaciones en este año y por qué no iniciaron quizás los otros gobiernos con esta fuerza. Esa puede ser una razón. Otra de las cosas importantes es que en el año 81 hubo una serie de situaciones que empezaron a avanzar de poquito, se empezaron a formar partidos y a partir de eso se han creado estos sistemas. Y a lo que nosotros creemos que es bastante importante y que se considera una intransigencia es cuando nos empiezan a hablar el tema de que el dinero hoy en día termina siendo el segundo plano y que la calidad termina siendo el primer plano. Ok, es bastante importante el tema de la calidad, no lo queremos dejar de lado, pero hoy en día para adquirir la calidad necesitas el dinero, es necesario. Entonces no podemos buscar un fin si no tenemos el medio. Por eso no nos hagan mirar hacia el horizonte si no nos dejan avanzar. Entonces es un tema que a nosotros nos parece muy importante y no lo podemos dejar de lado. Si bien es cierto, ahora el gobierno está apuntando al tema de la desmunicipalización, nosotros sabemos cuáles son los parámetros. Ellos dejaron explícito que los parámetros para la desmunicipalización es siempre y cuando la municipalidad que esté a cargo no haga las cosas mal. Ese no haga las cosas mal, ojalá se esclarezca un poquito más y quizás se mira en cuanto al CIMS, en cuanto a la PCU, no sabemos por qué ese de no haga las cosas mal está un poquito ambiguo. El otro tema que es importante en cuanto a hoy en día el gobierno también creemos que ha sido un poco intransigente cuando cada vez que hay una marcha muchas veces ni siquiera hay desmanes y de inmediato surge una represión policial bastante grande. Ya lo vimos el día 4 de agosto cuando simplemente por hacer reunión pública en Santiago, en lo que es la Alameda, los carabineros llegaban y desarmaban inmediatamente las juntas. Podían ser 5 personas, 10 personas, 20 personas, eso es independiente. Constitucionalmente eso no se puede hacer y por eso que se está haciendo una acusación constitucional, porque la cantidad de represión que se está haciendo es desmedida. De hecho, hoy día se encontró un carabinero que estaba filtrado dentro de los estudiantes, que se ocultó, se encapuchó y bueno, lo pillaron haciendo desmanes y una vez que Carabineros reconoció que sí era uno de sus oficiales el que estaba en ese momento, dijeron que la razón por la que estuviese encapuchado era porque no quería que le dañara la cara a las bombas lacrimógenas. Entonces ese tipo de respuestas a mí la verdad es que me sorprenden bastante, porque si dicen que se encapucha para que no le dañen las lacrimógenas, o sea, ¿qué daño están haciendo a los niños? Hoy día salió un estudio
que es bastante importante, de la Universidad de Chile, donde se analizó el daño que hace la lacrimógena y a nivel de los eosinófilos, que son glóbulos blancos, la degranulación que produce se estima que va a llevar a aborto y una serie de daños a la salud que se comprobaron en ratas, hoy en día no se comprobaron en humanos. Pero eso lleva a generar un susto bastante grande. Cuando hicieron las protestas contra Hidraicén y el gobierno dijo sacamos la lacrimógena, a los días siguientes estaban tirando lacrimógena de nuevo. O sea, la intransigencia creo que pasa por muchas partes, tanto por la parte psicológica, ambiental, de calidad, el financiamiento, creo que son demasiadas. Si nosotros en algún momento hemos sido intransigentes porque se nos está pasando a llevar en todo ámbito. Y yo creo que la mesa de diálogo que se tiene que instaurar no se puede instaurar bajo las bases de que nosotros nos vamos a sentar y nos van a decir esto es lo que tienen para elegir, elíjanlo, si no, váyanse para la casa. Jeremy, antes de responder el viceversa que habíamos anunciado, vamos a ir con Gonzalo. Parece que tenemos preguntas de la gente. Gonzalo. Así es, Gretel, en concreto Teresa Matus y Sergio Cortés emplazan a la Seremi de Gobierno Paulina Núñez en cuanto a que responda sobre la gratuidad de la educación chilena. Si es posible conseguir esta gratuidad que los alumnos piden desde hace bastantes meses ya. Bien, ahí tenemos entonces las dos preguntas y sumar además un comentario de Twitter que es de Mario Lanza. Él dice, pregúntele a la Seremi por la baja aprobación del gobierno y la crisis de legitimidad y representación en que se ve también reflejado en el tema estudiantil. A ver, vamos en orden. Yo creo que acá para poder responderle primero a Danco, ¿verdad? Él dice la intransigencia y bueno, y hace mención también a que estas bombas lacrimógenas también dañan a los niños. Sentémonos a conversar. Sentémonos a conversar y yo creo que estamos dispuestos a través de los diferentes gremios, estamos dispuestos a través de los mismos dirigentes, de los estudiantes, estamos dispuestos a sentarnos a conversar como lo hizo el otro día el intendente, por ejemplo, también de Santiago. En ese minuto, ¿verdad?, sabíamos que teníamos que autorizar la marcha en otro sector y bueno, hoy día tuvimos esas consecuencias, pero la verdad es que yo creo que aquí todos estamos dispuestos a avanzar y todos estamos dispuestos a avanzar. ¿Por qué? Porque el diagnóstico está hecho. Yo creo que acá no hay una intransigencia, lo único que nosotros queremos hacer es poder llegar a un punto medio. Ayer, insisto, lo vimos reflejado por Natalia que grandes rasgos, ¿verdad?, el tope era en su principio de 500.000 pesos aproximadamente, la oposición decía de 1,5 millones, hoy día tenemos ahí de 1 millón de pesos de tope. ¿Por qué lo saco a colación? ¿Por qué lo estoy poniendo como ejemplo? Porque cuando efectivamente se junta oposición, se junta gobierno, se junta, ¿verdad?, también la ciudadanía a través de, en este caso, de Almagro por el tema del postnatal, se logran importantes acuerdos. Esa es la forma en donde tenemos que avanzar y es lo que nosotros queremos decir hoy día. No hay intransigencia respecto de lo que podemos avanzar, respecto a lo que podemos lograr, pero es la forma en la que nosotros no estamos de acuerdo, que es seguir con estas movilizaciones, seguir con estos paros, seguir con estas tomas. Es más, si el gobierno fuese intransigente, lo hubiésemos quedado a lo mejor en principio con el solo mensaje presidencial, con este gran acuerdo nacional por la educación. Pero además el ministro Une después se reunió con todos los dirigentes estudiantiles, con el colegio de profesores, con parlamentarios de distintos sectores que han sido elegidos por la ciudadanía, ¿verdad? Da 21 medidas más y 21 propuestas más. Cuando Danco dice, por ejemplo, hablamos de la desmunicipalización, pero que es un gran avance y que sientas orgulloso si se logró también por este movimiento. No se sabe el detalle, por ejemplo. Bueno, es precisamente de allí donde tenemos que conversar, cuáles son esos detalles y en definitiva también por grandes reformas legislativas. Es en el Congreso donde se van a decidir grandes reformas y recordemos, en el Congreso donde están representadas todas las fuerzas políticas elegidas democráticamente. Ahora, me parece que la consulta respecto de la gratuidad, bueno, ahí el presidente ha sido claro, el ministro ha sido claro y por eso también que tenemos que ir avanzando. Hoy, para todos los estudiantes y todos los establecimientos no puede ser gratis hoy, pero sí tenemos que ir avanzando en qué, en que por ejemplo, y Danco lo decía en su minuto, poder reconocer, porque tampoco se ha reconocido que aquellas que sean privadas, ¿verdad?, bueno, que se les cobre un impuesto extra, que se les cobre un impuesto que vaya directamente a quienes más lo necesitan, a mejorar también la calidad de los establecimientos públicos, que por ejemplo el Estado inyecte, ¿verdad?, todos los recursos en los establecimientos públicos. Hoy día, por ejemplo, dice Danco, bueno, cuando iniciamos todo este tema, teníamos también que todo este fondo iba a ser repartido por igual a las universidades. Bueno, acá tiene que haber un reconocimiento y tiene que acordarse también por todas las fuerzas políticas. Ahora, respecto a la encuesta CEP, es la ciudadanía la que está hablando, es la ciudadanía la que está diciendo que no está de acuerdo como lo está haciendo la oposición, que no está de acuerdo como lo está haciendo el gobierno, que está cansado de estos dimes y diretes, que el otro día, por ejemplo, el presidente de la República, indiferente de quién esté de turno, hoy día es el presidente Sebastián Piñera elegido por la mayoría de los chilenos, les gusta a uno o no les gusta, pero así es, y estamos en democracia y por lo tanto hay que respetarlo, invitó a los presidentes de los partidos, de la coalición y de la concertación, y bueno, los de la concertación no llegaron. Entonces, ¿cómo vamos a dialogar así? ¿No llegaron? ¿Por qué? Porque se le iba a quitar fuerza a los estudiantes. ¿Cómo se le va a quitar fuerza? Si ellos mismos
son algunos incluso militantes de partidos de la Concertación. Hoy día tenemos a Giorgio Jackson, que es el presidente de la Federación de la Estudiantes de la Universidad Católica, un líder emblemático también de este movimiento, y dice: yo pongo mi cargo a disposición. Y lo pongo a mi cargo a disposición porque no porque esté dejando de lado el movimiento, no porque esté de acuerdo de verdad, o perdón, en desacuerdo de nuestra petición, al contrario, dice: tengo la camiseta más puesta que nunca. Y yo le creo, porque la verdad es que transmite esa sensación de que efectivamente quiere dejar un legado en su dirigencia y quiere pelear por la mejora de la calidad de la educación. Pero sí hay que tener claro que él dice: ¿y por qué estoy poniendo mi cargo a disposición? Y ese es el punto clave, porque la que hoy día dice: necesitamos una mesa ejecutiva que avance, que logre acuerdos, que se siente a dialogar, que se siente a conversar y que podamos en definitiva avanzar. Yo creo que él dijo: estamos estancados en eso, seguimos en toma, seguimos movilizados y por lo tanto hoy día no tenemos ningún avance y por lo tanto dice: necesitamos una mesa ejecutiva. Ese es el foco. Hay algo que pasa con este movimiento estudiantil que dicta mucho de lo que pasó en la Revolución Pingüina, para que Anita también nos aporte con eso, respecto de la familia, del interés que tiene la familia en este rato. Primero, de que creen en las demandas estudiantiles, y lo segundo es de esa preocupación que hay respecto de la educación superior y respecto también de la educación secundaria. Yo en lo personal tengo 2 hijos y yo estoy rogando porque en 20 años tener plata para pagarme una universidad privada, porque está en crisis lamentablemente el tema del sistema público. Como yo, muchas personas, muchas mamás o papás deben pensar efectivamente en qué pasa, pero hay algunos que no van a tener lamentablemente esa posibilidad de pagar y deciden salir a las calles con guagua, porque en 20 años esos van a ser los futuros universitarios que a lo mejor van a tener problemas de endeudamiento, que a lo mejor van a tener problemas de inequidad y de no acceso. Lo que pasa es que aquí se da un fenómeno social, indudablemente, ¿cierto? Ya eso está más que claro, que se ha generalizado a toda la población, es decir, partió con los estudiantes, luego pasó, ¿cierto?, a los profesores, que son parte del estudiantado, ¿cierto?, luego a la familia, por la preocupación reiterada que genera, ¿cierto?, por un lado, estos fenómenos masivos de agresividad, que yo no estoy para nada de acuerdo, pero también por una necesidad de ser escuchado. Yo creo que acá hay un tema de comunicación de fondo, ¿cierto?, que hoy día, sin yo politizarme, ¿cierto?, para uno u otro lado, creo que el hecho de que los estudiantes quieran ser escuchados, que las familias, porque finalmente detrás de ese estudiante hay una familia que tiene que invertir toda esa gran cantidad. Yo también estoy totalmente de acuerdo, ojalá pudiese ser gratuita la educación, ¿ya? Porque hay una discriminación y hay una polarización entre la gente que puede pagar una buena, entre comillas, cierta educación de calidad, y aquellos que no pueden. Entonces este fenómeno ya se transforma en una psicosis, entre comillas, colectiva, o un movimiento colectivo que afecta no solamente a los estudiantes, nos empieza a afectar a todos, a los comerciantes. Vimos en las imágenes, ¿cierto?, que los comerciantes también se ven afectados, a los menores, tú que tienes hijos pequeños, los hijos pequeños se están polarizando, se mimetizan, están, ¿cierto?, ya hablando, niños de básica, qué pasa con este movimiento, quieren salir a las calles. Entonces, mi pregunta es, ¿no hemos planteado las consecuencias que cada uno de estos movimientos, de estas tomas, de estos paros, trae para las generaciones futuras? Tampoco lo planteamos así. Salen los niños, se ven niños, ¿cierto?, robando. Yo estoy de acuerdo con Paulina en que la forma no es la buena, pero también creo que se arrastra una inequidad en la educación desde la perspectiva psicológica o social, ¿cierto?, de que ha pasado tanto tiempo, se nos ha dicho tanto, se nos ha prometido tanto, entonces la sensación de rabia, de impotencia, de frustración que hay en la población con respecto a educación, creo que eso lleva a que movimientos anteriores se retomen hoy en día. Creo que el gobierno debe hacer un cambio de fondo. Yo sé que es súper difícil, porque obviamente aquí hay un tema de platas, ¿cierto?, pero yo creo que la calidad pasa justamente por unificar, ¿cierto?, los intereses de toda la comunidad. La otra vez también conversábamos de eso. Ella dice, pues está claro, toda la comunidad, pero es un bien, ¿cierto?, que está posicionado en un tema de la mujer y de la importancia, ¿cierto?, de generar un desarrollo efectivo, ¿cierto?, para el infante. En este caso, yo creo que es lo mismo. O sea, si la familia está saliendo a la calle, si los profesores están discutiendo, si las gentes de otros organismos están sumándose, porque hay un descontento social, ¿cierto?, que viene históricamente determinado por esa sensación de no logro de un cambio sustancial, de base.
Y eso afecta claramente emocionalmente a toda la comunidad. Vamos a ir con Gonzalo, parece que tenemos un llamado telefónico de gente que quiera participar a través de nuestro número de teléfono y hacer consultas a nuestros panelistas. Gonzalo. Perfecto, vamos a un contacto telefónico. Ahora estamos con Héctor Cortés. ¿Aló? Aló Héctor, buenas noches. Buenas noches. Denos su opinión, por favor. Bueno, mira, básicamente es en apoyo obviamente a los estudiantes, digamos, universitarios, también soy uno de ellos. Tengo una deuda bastante grande y me parece, digamos, que en este diálogo hay que incluir ciertas cosas, como por ejemplo, esto viene de mucho más atrás, no se trasciende a muchos partidos políticos y me parece, digamos, una pasada que está nomás el venir y hablar, digamos, de que el gobierno dice esto y esto de todo, no. Bueno, la pregunta básicamente va a la Ceremi, es con el tema del IGANE, del cual nosotros nos mostramos, digamos, no nos satisface. Y bueno, preguntarle si ella considera realmente que este IGANE es efectivo y si, digamos, piensa realmente que viene a solucionar el tema, que en realidad nosotros lo que queremos es gratuidad y con las justificadas bases, digamos, de los cuales nosotros hemos dicho. Bueno, esa es la pregunta y bueno, yo ratifico que, digamos, que el apoyo, digamos, este movimiento, que ya es social, que ya, digamos, no tiene por dónde y espero que todo esto salga, digamos, pronto porque igual queremos que esto llegue a buen puerto, pero lamentablemente si el gobierno, digamos, insiste, digamos, en esta tendencia de mantener el lucro y la cantidad por sobre el mantener el lucro, digamos, por sobre la calidad, me parece que no va a ser posible. Perfecto, Héctor, muchas gracias por tu llamado. Gracias. Lo podemos hacer también en el 388105, tal como hizo Héctor, y emplaza directamente a la Seremi de Gobierno, Paulina Núñez, con respecto a estos temas del punto de la propuesta del GANE que planteó el gobierno. Bueno, muy simple, esto dice, yo no concuerdo con seguir hablando de gobierno anterior. No, si aquí es bueno recordar algunas cosas, pero también hacerse cargo de que nosotros como gobierno de turno vamos a escuchar, vamos a trabajar y vamos a hacer grandes cambios que no se hicieron antes. Si él está endeudado, bueno, no es por este gobierno, no es por los cambios que hasta ahora no se han hecho. Queremos evitar nuevamente un pingüinazo, queremos evitar una movilización de, en este caso, los superiores, y por lo tanto esperamos que en 4 años más no estemos nuevamente con movilización en el gobierno de turno que esté. Así que esto, bueno, obviamente estamos trabajando para que no ocurra más endeudamiento como lamentablemente estás sufriendo en este minuto. Ahora, obviamente, lo hemos visto en forma reiterada, acá el tema de fondo es el tema de la calidad, no es el tema del lucro. Y por eso hemos insistido en que para lograr un acuerdo hay que avanzar en ese punto. Ahora, es muy claro, el tema del GAN, este Gran Acuerdo Nacional por la Educación, realiza importantes modificaciones e inyecta importantes recursos, y una de estas es de fondo, es poder reconocer qué tipo de universidades hoy día tenemos para poder seguir avanzando, es poder hacer esa modificación en la Constitución. Hoy día, yo fui dirigente estudiantil y tengo alumnos y hermanos que están hoy día siendo alumnos tanto de la educación superior como de la educación secundaria. Y obviamente ellos mismos preguntan en casa, oye, pero podría ser gratis, ¿no? Dime tú, por favor, y acá obviamente a los invitados, ¿a quién no le gustaría no pagar y además tener una educación de calidad? En 1 año y 3 meses, la verdad es que son reformas de fondo. Tenemos que avanzar, tenemos que dejar sentadas las bases, pero tenemos que sentarnos a conversar. De hecho, por ahí la frase dice que esta es la educación de Pinochet, ni siquiera la educación de la concertación, así que igual es... Sí, claro, acá fijiste, pero da lo mismo, sí, tenemos que avanzar en eso, el tema de que hablan ahí del tema de la dictadura. ¿Por qué? Porque claro, se sentaron esas bases, pero yo digo, bueno, imagínate, o sea, si cambiamos un gobierno que era totalmente una ideología distinta, con una, entendiendo economía distinta, demagogia, con una forma distinta de las cosas, bueno, imagínate, no estaríamos hoy día ni con un pingüinazo, ni con una educación de superior, y además, insisto, con una educación de mala calidad, porque Chile es una educación de mala calidad. Anita quiere aportar algo también. Sí, lo que pasa es que yo creo que uno de los grandes problemas de los movimientos sociales, si bien dejan instaurada una necesidad y parten, ¿cierto?, de una necesidad colectiva, me parece que acá, bueno, el tema de la falta de diálogo y de politizar un poco, ¿cierto?, las posturas, aleja un poco de la real dimensión y la importancia que son, en mi caso, ¿cierto?, es las generaciones, los chicos que quieren estudiar, que quieren salir adelante, que quieren tener una carrera, que quieren aportar a la sociedad, ¿cierto?, porque finalmente hay una pugna política donde yo creo que la violencia aparece cuando ya ven que empiezan
todas estas, ¿cierto?, directrices políticas, empiezan la cosa partidista, de gobierno, contra gobierno, ¿cierto? Y bueno, y yo que soy del pueblo, ahí, que lo único que quiero es ir a estudiar, sí es verdad, quiero ir a estudiar, quiero aprender, y resulta que me está hablando alguien que está por allá arriba y que la verdad que no está en mis zapatos de tener que estar pagando pesito a pesito para poder, ¿cierto?, costear esta educación. Entonces yo creo que el llamado que a mí me interesa al gobierno, ¿cierto?, y también a los estudiantes, es que pensemos un poquito en cuál es el fondo. El fondo es mejorar la calidad de vida de nosotros como seres humanos y de nuestros hijos como estudiantes y futuros profesionales que van a regir y van a estar a cargo del gobierno y van a estar a cargo de los diferentes servicios. Naco, ¿qué te parece a ti la opinión de Héctor al teléfono? Y sumarle también porque efectivamente es un problema de los chicos que están pequeños, que eventualmente van a ser futuros universitarios, pero también arrastra a un universo bastante grande de alumnos que incluso ya salieron de la universidad, pero que todavía están estancados en este problema por la gran deuda, como es el caso de Héctor, que él decía que tiene un alto endeudamiento producto de este problema que hay en la educación. Bueno, yo comparto lo que dice Héctor, que en realidad esto no es un tema de este gobierno, sino que problema de Estado que se ha quedado instaurado en tantos años. La cantidad de gente que está endeudada, bueno, yo me sumo, tengo el crédito del Estado, así que año a año me endeudo cada vez más, y yo estudio medicina, por lo tanto la carrera es bastante cara, cerca de 4 millones al año, así que la cantidad de dinero que va a salir debiendo en 7 años, bueno, imagínense, como 30 millones más los intereses, como 60. Entonces, yo creo que el tema del dinero es un tema muy complicado, y el tema del lucro también lo es. Hace unos días atrás, cuando al ministro Bulnes se le invitó a un programa de debate también, estuvieron conversando el tema del lucro y él un tanto soslayó el tema y terminó diciendo que en realidad era legítima ganancia. Póngale el nombre que le quiera, la cuestión sigue siendo lucro. Entonces, aquí el tema del lucro es muy importante. ¿Por qué? Porque la cantidad de dinero que se busca ganar con la educación supera las expectativas y la trascendencia y la legitimidad de cualquier gobierno y de cualquier Estado. O sea, hoy en día la cantidad de dinero que el gobierno está aportando a la educación es bajísimo. Nosotros lo hemos comparado muchas veces con el tema de los países de la OCDE, que el porcentaje es bastante bajo. Si nos vamos al tema del gasto público, hoy en día el gasto público en educación se divide hacia la educación privada y hacia la educación pública. O sea, el dinero del Estado va a educación de ente público y de ente privado. Los países que son en el promedio de la OCDE, lo que se dice es que un 88% debiese ser para las entidades del Estado y el resto para las entidades privadas. Hoy en día Chile tiene un 40% de las entidades privadas y un 60% de las entidades del Estado. Entonces se está desprotegiendo a esta entidad del Estado. Y como dijo la señorita Seremi, es bastante importante el tema de la gratuidad, si lo es. El problema es que el gobierno no lo plantea. Y en su documento, lo he leído como 5 veces, y en ninguna parte dice nosotros nos gustaría educación gratuita, o apuntamos a educación gratuita, o apuntamos a bajar los aranceles, que es lo más importante. Los aranceles no se van a bajar. Bajo esta propuesta los aranceles no se bajan. Son 4.000 millones de dólares, pero jamás va a ir un peso a los aranceles. No está contemplado y no va a estar contemplado durante mucho tiempo quizás. Es por eso que las movilizaciones seguimos marchando con cacerolazos, y si bien es cierto, no hay que ponerse a pelear con Carabineros, es uno de los problemas que hay y que hay que erradicar, en eso estoy totalmente de acuerdo, pero el tema hoy en día es mucho más de fondo que el tema de hasta qué punto el Estado se está poniendo, con la educación se está poniendo de acuerdo con los chilenos. Hoy en día es un gran problema. Si pongo el ejemplo de mi universidad, la Universidad de Antofagasta, el dinero que se ocupa al año son aproximadamente 20.000 millones, a lo que el Estado aporta 3.000 millones. Por lo tanto, si nosotros lo comparásemos, por ejemplo, un padre con su hijo viven en una casa, sociedad media, y el padre le dice a su hijo, ¿sabes qué? Quiero que vayas a comprar las cosas de la semana, alimentos, cosas para bañarse, para vestirse, aquí está el dinero, tienes 3.000 pesos, tráeme toda esta lista. El chico va al supermercado, lo compra y se encuentra que le faltan 17.000 pesos, porque cuesta 20.000. Llama a su papá y le dice, oye, ¿sabes qué? Me falta plata. Y le dice, bueno, consíguetela donde puedas, pídele prestado al vecino, pídele prestado a tu amigo, pero llégame con las cosas porque si no esta semana no vivimos. Es la situación que nos encontramos hoy en día como Universidad de Antofagasta, que tenemos que arrancarnos y andar consiguiendo el dinero por donde podamos, porque nos faltan 17.000 millones, y al Estado le sobra una cantidad de dinero impresionante, un superávit bastante alto, como ya lo dije, y están tirando créditos como si la plata hubiese que regalárselo a los privados. A nosotros no nos parece. De verdad que encontramos que es una vergüenza que el Estado, que yo y mis compañeros estemos en una universidad que es estatal, y el Estado nos esté desprotegiendo y esté dejando que lleguen universidades con fines de lucro
que están buscando enriquecerse. Asimismo lo dijo el ministro Lavín cuando le preguntaron si había recuperado las inversiones de la Universidad del Desarrollo. Él dijo, sí, ya recuperé. Bueno, me queda totalmente claro cuál es el fin de hoy día en educar, cuál es el fin de conseguir y de llevar esta educación. Si nosotros vemos que hay niñitos de kinder, de primero básico que están marchando, en realidad se nota que esto ya ha trascendido a todos niveles, porque a mí muchas veces me lo han dicho, cuando tú hoy día estás luchando, no estás luchando solo por ti, estás luchando por tus compañeros de carrera, de universidad, de ciudad y por todos aquellos que algún día piensan estudiar. Y ojalá la educación llegue a ser gratuita y llegue a ser de calidad como bien ha sido planteado, pero en un tiempo corto y no que siga dejándose de fuera el tema de la gratuidad y simplemente apuntando a crédito ya